Bueno, señoras y señores, les quiero contar que mi invitada de esta noche es referencia de grandeza en el fútbol colombiano, en el fútbol suramericano y en el fútbol mundial. Recibamos con un gran aplauso a esa gran futbolista colombiana y gloria de ese deporte para nosotros en este país, Yorely Rincón. Mi querida Yorely, bienvenida a mi programa. José, muchísimas gracias y para mí es más bien el placer poder estar acá y ser tu invitada el día de hoy. No, de verdad que desde hacía mucho tiempo quería conocerte personalmente y tenerte aquí, y más en una cancha de fútbol. Eso vi, me sorprendiste, Claro. así que bueno. Bueno, yo quiero que tú me cuentes quién es Yorely Rincón. Bueno, Yorely Rincón es una santanderiana, piedecuestana, raza, rebelde, desde pequeña en cuestión de querer jugar un deporte en el que hace todavía es, pero especialmente hace unos 25 años, 20 años, pues no era tan bien visto y más que una niña saliera y le dijera a su papá que quería jugar fútbol. Así que desde ahí siempre fui esa niña que quería ir en contra de las reglas Sí. que intentamos todavía día a día irlas quitando y que todavía muchas jóvenes, niñas lo sufren, pero bueno, no en esta misma dimensión en que lo pasaban hace 20, 25 años. Entonces desde ahí ese tema de ir a romper barreras y no sé, o sea, arranqué a jugar fútbol. Hoy en día pues después me fui convirtiendo en una defensora, Claro. sí, profesional y en una defensora de los derechos de la futbolista, en especial de la mujer que quería dedicarse a jugar fútbol y también vivir de este deporte. Muy bien. Pero tu amor por el fútbol nace desde muy chiquita y por dos referencias obvias. Una, la de tu padre, que tenía una fábrica de balones, y tu mamá, que fue jugadora de fútbol de salón. Sí, mi papá no quería que yo jugara fútbol. Claro. Pero en ese entonces, porque después mi papá decía que no, y esa fue la gran pelea. Pero después mi papá se convirtió en el fans número 1. Y mi mamá jugaba a la micro en la calle. Y entonces yo siempre quería ser como mi mamá y eso pues casi no sucede. Pero yo veía a mi mamá jugando fútbol y jugaba y jugaba descalza con esos balones de micro que son tan pesados. Entonces yo decía, pues ¿Y descalza por qué? porque jugaban descalzo. Y entonces yo decía, yo quiero ser como mi mamá. Mi papá empieza a formar una microempresa de balones, entonces no había dinero para los empleados, Sí. para tener empleados, entonces los empleados éramos nosotros, los Claro. hijos. Entonces somos 3 y a mí me tocaba una parte de los balones y es el balón de micro, Sí. tiene un peso en específico. Entonces yo era la que me encargaba, pero yo tenía 6 años, José. Increíble. Entonces yo era la que me encargaba de dejar ese peso del balón de micro pues en el peso ideal y con los retazos. Pues después pasaba por mi hermano, por mi mamá, mi hermana y pues el paso final era mi papá que se iba a venderlos. Sí. Entonces cuando mi papá se iba a venderlos, mi mamá y mis hermanos sacábamos todos los balones a la calle y nos poníamos O sea, a jugar Ahí, hasta que mi papá entraba. pero tú no descalza. Sí, yo siempre jugué descalza, siempre era descalza. Yo no tenía zapatos para jugar fútbol, es porque como mi papá no quería, no me compraba. Y pues la otra ventaja fue que a todos nos gustaba. Mi hermano era obsesionado, es obsesionado con el fútbol y mi hermana lo juega muy bien. Entonces yo estudiaba en el colegio de mi hermana y nos decían las hermanas Corioto. Sí. Entonces mi hermana me lleva 4 o 5 años, pero ella estaba desde noveno, 10º y 11 y yo en 3º, 4º, 5º y ella me sacaba de clases para llevarme a jugar los intercolegiados de los salones de ella. Sí. O sea, hacíamos trampa para que quedara campeón siempre el equipo, entonces me llevaban a mí. Entonces el fútbol como tal siempre estuvo en toda la familia. En toda la familia. Fuiste la primera mujer colombiana profesional en el fútbol. 2012, así fue. ¿Cómo llegas allá? Yo creo que uno fue convicción, no había un camino, no sabía cuál era el camino porque no existía en Colombia. Y 2, simplemente un sueño. Ese sueño arrancó desde pequeña, mi hermano y mi hermana. Mi hermano tenía la costumbre de sacarme a escondidas a hacer tareas. Le mentía a mi papá que me llevaba a hacer tareas y él me sacaba era con un balón y me ponía a jugar en la cancha. Entonces él me decía que hiciera la jugada de Figo, de Beckham en ese tiempo, los Galácticos del Real Madrid. Entonces él me mostraba videos y él me decía que si no hacía tal jugada me castigaba. O le contaba a mi papá que yo estaba jugando fútbol. Entonces me ponía horas y horas de entrenamiento
Y él era el que me decía que yo iba a ser la 10 de la selección Colombia y que yo me iba a convertir en la mejor jugadora de Colombia. En una época salió por primera vez la Conmebol, saca por primera vez la categoría sub-17. Yo me fui muy temprano de mi casa, perdón, a los 12 años me fui a vivir a Ibagué. ¿Con Porque quién? en Bucaram, con una persona que nadie conocía, que era el técnico Sí. de la selección Tolima, que me abrió las puertas y me dijeron, venga, ¿por qué no viene y hace una prueba acá? Porque yo me presenté a la selección Santander. ¿Y no te aceptaron? No me quisieron, que ¿Por porque qué? no tenía condiciones para jugar fútbol. No. Entonces me dijo que me dedicara a estudiar. Qué buen ojo que tenías, ¿no? Entonces yo le dije, a él, prácticamente me volé, porque mi papá ya me apoyaba en ese momento, y mucho, pero pues no, yo tenía 12 años, tú sabes, pues es una edad que para una niña es jodida, empieza el crecimiento, el desarrollo y todas esas cosas. Y yo le digo a mi papá un día, no, pues es que yo me quiero ir de la casa, porque mi sueño es jugar fútbol. Y mi técnico de Bucaramanga, de Nantes, Víctor Hugo González, él hizo toda esta conexión para que a mí me vieran en Ibagué y me ofrecieran 3 días de prueba. Y ahí te vas para el Tolima. Y me voy te vas para la el selección Tolima. del Tolima. Empiezo a jugar con el Tolima, me aceptaron y al año la Conmebol se inventa esta categoría sub-17 de selecciones. Entonces Colombia, y pues ninguna selección de Sudamérica tenía esta categoría porque nunca había sudamericano. Entonces no habían niñas de estas edades o no tenían en referencia estas edades. Entonces empezaron así a llamar como al ojo y yo ya había jugado con la selección Tolima un torneo nacional y yo había quedado goleadora de este torneo, pero este torneo nacional era de mayores. Entonces todas las jugadoras tenían 25, 28 años y yo jugué este torneo con 14 años. Entonces ahí ya me tenían como de referencia. Y me llaman por primera vez a la selección Colombia. Yo era la menor de esta categoría porque era la categoría sub-17, llego yo a la selección Colombia con 14 años y nos vamos a jugar el suramericano en Chile, José. Por primera vez en la historia es cuando sub-17. Colombia queda campeón. Y queda campeona. Y yo fui escogida la mejor jugadora de este suramericano. Entonces desde ahí, primera vez que se le ganaba a Brasil en la historia, entonces desde ahí me llaman de un equipo de Brasil. Pero yo no sabía de qué me estaban hablando, pues imagínate todo este tema, tocó esperar unos años porque yo era menor de edad. Mi papá quería que yo ya me fuera a una universidad en Estados Unidos. En ese momento entonces me traslado a Bogotá y vivía donde mi abuela, que gracias a Dios mis abuelos me abrieron las puertas y aquí ya se empezó a abrir otro, y yo decía, yo quiero jugar profesional. Seguía en la selección Colombia, de una vez me llaman a la selección Colombia sub-20, de una vez me llaman con 15 años a la selección Colombia mayores, voy a un mundial, Colombia clasifica mundiales por primera vez y me dicen, no, es que usted tiene varias ofertas de varias universidades en Estados Unidos para que se vaya a hacer la universidad allá. Yo le digo, no, pues es que mi sueño no es ese. Mi sueño es convertirme en una profesional. Entonces todo el mundo me decía que eso era imposible, porque nunca había existido, o sea, nunca se le había pagado a una mujer para jugar profesional y no existía una liga. Entonces mi sueño era imposible. Y yo varias jugadoras compañeras mías empezaron a ir a Estados Unidos, empezaron a ir. Y yo me seguía quedando aquí en Bogotá sin ganar nada, pero entrenando. Y yo decía, algún día lo voy a lograr. ¿Qué torneos grandes, importantes tienes en tu palmarés? Con la selección Colombia yo tengo el suramericano, sub-17. Yo jugué 4 Copas Américas. En todas fuimos subcampeonas. En 2 fui la mejor jugadora. Jugué 4 mundiales, unos Juegos Olímpicos, 2 Juegos Bolivarianos. En uno fui campeona. 2 Juegos Centroamericanos y 2 Juegos Panamericanos. Y bueno, he jugado una Champions League, llegué a semifinales, fui campeona en Suecia, en el equipo que jugaba, fui campeona ya con Palmeiras, fui campeona con Huila, en la liga de acá, y fuimos campeonas de la Copa Libertadores, que es la única Copa Libertadores femenina que se ha ganado en Colombia. ¿En Colombia? Un equipo colombiano. Sí. Pero también has jugado con equipos en Suecia, en Italia y en Estados Unidos. Sí. He jugado en Suecia, jugué con el Malmo. Sí. Fuimos campeonas de la Liga, fuimos campeonas de la Copa. Ahí jugué Champions League, por primera vez también una colombiana que jugaba una Champions. Me fui para Estados Unidos, después fui a Noruega. ¿A Noruega también? En Noruega jugué y después me vine para Colombia. 2 años y quedé campeona con el Huila la Liga, ganamos. Sí.
y a los 2 meses el Huila caíamos campeones de la Copa Libertadores y de ahí me llaman para irme para Italia, donde jugué en el Inter de Milán. Después pasé a la Es que Sampdoria. verdad que jugaste en el Inter Yo de jugué en el Milán. Inter 2 años. Claro. ¿Cómo, es decir, vas a Suecia, vas a Italia, vas a Noruega, vas a Estados Unidos? ¿Cómo es adaptarse al sistema de vida y a la manera como, no digo como juegan el fútbol, pero como lo practican, Sí. como lo ensayan, como sus disciplinas? Cada país tiene sus normas, su manera. Las adaptaciones, no voy a decir que para mí es completamente fácil porque sería decir aquí, pues, Yoreli. Pero en teoría a mí nunca me ha dado tan duro porque como yo salí de mi casa a los 12 años y me tocó crecer muy rápido en ese sentido, entonces soy muy flexible a todas esas adaptaciones. Claro, siempre cuesta, Sí, pero a mí no me da tan duro, ya. es la cosa. Cuando me fui para Brasil igual a los 18 años, pues yo no sabía hablar portugués, también no conocía absolutamente nadie, era nueva, todavía no una niña, pero pues muy joven. Yo creo que ese fue el paso más difícil. Claro. Ya a los 2, 3 meses yo ya hablaba portugués, entonces me desenvolvía más rápido. Para mí yo creo que la adaptación siempre ha sido adaptarme al sistema de juego de cada club al que llego. Claro. Que eso sí para mí en algunos clubes me ha dado duro. Me imagino, es que yo pensaba eso. Porque en Colombia el fútbol es muy diferente. Y ¿Por eso qué? que todavía, porque aquí es muy arraigado, ¿se dice? Sí. Al 10, al pibe Valderrama. Sí, Y yo me crié con eso. Que el 10 es el que menos corre, es el técnico, el que, como dicen en las redes sociales, deme el balón que yo soluciono. ya. Cuando tú sales, uno, no tienes el nombre que tienes acá en Colombia, te lo tienes que hacer. Claro. Y ese 10 poco a poco fue desapareciendo. Los equipos hoy en día no juegan con un volante 10, que es el que menos corre. Sí. Entonces a mí esa adaptación física y el salirme de la zona de confort en cada equipo fue muy difícil. Claro. Y como a mí nunca me exigieron esa parte desde la formación, me tocó en el camino ir adaptando eso. Si quería seguir en cada equipo haciendo mi historia y en la selección o cuando yo llegaba a jugar suramericanos o mundiales, ser esa referente. Claro. Y no pasar de un momento a otro a ser una jugadora del montón. Ya. Entonces eso Claro, fue claro. más. Cambiamos de tema. ¿Qué representa para ti el Atlético Nacional? Para mí el Atlético Nacional fue como mi gran amor. Me abrieron las puertas en un momento en el que, uno, yo no quería volver a Colombia todavía por la liga, por todo el tema de selección, que yo ya no estaba siendo llamada a la selección, pero dos, crearon toda una estrategia para que la hinchada me abrazara y me pidieran hacia la selección Colombia. Entonces hicimos una estrategia como para que volver a sentir ese amor por el fútbol, porque en un momento que ya lo estaba perdiendo, no sé si la monotonía de todos los días, como empecé tan pequeñita o no sé, esa ilusión de todos los días levantarme, a irme a entrenar, la estaba perdiendo. Y Nacional me dio a mí otra vez ese aire de sobresalir, claro. Y de yo soy y quiero ser Yoreli Rincón de nuevo y velar, luchar por el fútbol femenino. Entonces, para mí Nacional fue o es algo maravilloso y la palabra está en que yo les dije que pues me iba, pero a mí personalmente me gustaría retirarme ahí. En el Atlético Nacional. En el Atlético Nacional. Muy bien. Hoy juegas y eres estrella, una de las estrellas, en el Palmeiras de Brasil. Hablemos de cómo llegas allá, cómo te has sentido allá. Sé que ya hablas muy bien el portugués, vives sola, tu familia está aquí. ¿Cómo llegas al Palmeiras? Pues yo estaba aquí, acababa de llegar a Nacional. Entonces habíamos hablado de hacer contrato muy largo porque Nacional quería que me quedara acá por mucho tiempo. Y Nacional jugaba la Copa Libertadores que se realizó acá en Colombia. Entonces a mí eso me dio mucha ilusión, la Copa Libertadores, porque pues hacía rato no la jugaba. Solo había jugado una en mi vida y fue la que gané. Entonces yo dije, quiero jugar esa Copa Libertadores, se hace en Colombia, vuelvo a estar en los estadios colombianos, con la gente.
Y en el grupo nos tocó contra Palmeiras, 2023. En los 2 partidos salí figura de los 2 partidos. Y yo apenas llevaba 3 meses con Nacional. Terminando la Copa Libertadores, Palmeiras nos eliminó en la semifinal. Pasamos a segunda ronda, pero el choque nos tocó con Palmeiras y nos eliminan en la semifinal. Quedamos terceras nosotras. Y acabándose la Copa Libertadores, a mí me llama el gerente deportivo de Palmeiras y me dice que la máxima figura de ellos iba a salir en diciembre y que querían comenzar el año conmigo, pero yo tenía contrato recién firmado con Atlético Nacional. A mí me reciben de una forma extraordinaria y yo les dije, yo no puedo decir, salir a 3 meses de haber firmado la contratación más grande pues, de Colombia para la liga que se iniciaba apenas en el 2024, salir y decirles que me voy sin ni siquiera iniciar la liga. Entonces yo les dije, no puedo, yo voy a hacer la liga con Nacional. Recibí regaños de mi familia, mi manager que está por acá, que no podía desperdiciar eso, que no. Pero yo me había comprometido con Nacional, entonces yo no quería hacer eso. Y también, sinceramente, es que había una segunda sueño, y es que eran los Juegos Olímpicos de Francia en el 2024, de París. Y una de las cosas por las cuales yo volví acá era por volver a estar en todos los estadios de Colombia, mostrar realmente cuál era mi nivel para intentar volver a ir a la selección y sobre todo ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces yo dije, me quedo. Le digo yo al gerente, yo voy a jugar la liga, pero las ligas acá son muy cortas y se acaban a mitad de año. Pero yo todavía seguía con contrato. Lo que hice fue alargar eso y le dije así, en mayo vuelve y me llama y me dice, la liga se empezó en Brasil y yo arranqué sin volante 10. No le di el 10 a nadie. En junio tú y yo firmamos contrato. Terminamos la liga, no quedamos campeonas, quedé con esa deuda y me vuelven a insistir con unas propuestas pues, de las que yo toda la vida he luchado y peleado para el fútbol femenino, que dije, no, ya 2 veces no me pasa este tren. Y realmente Palmeiras es un club muy querido y como yo quería hace mucho también jugar en un equipo de Brasil grande. Claro. Entonces dije, no, pues me voy para Colombia. Finalmente nunca me llamaron a la selección Colombia, nunca fui a los Juegos Olímpicos, entonces dije, ya, pues no quiero seguirme quedando acá. Claro. Voy a seguir solo por mi carrera. Ya. ¿Qué referentes tienes tú del fútbol mundial femenino? Que tú digas, esta niña para mí es un fenómeno, o esta también, o yo quisiera ser como ella, o quisiera tener el nivel de ella. ¿Qué referente tienes? Para mí siempre fueron 2 mis máximos referentes y en ellas me basé. Me inspiraba mucho y me entrenaba, copiaba sus modelos. Sí. Yo fui muy copiona de esos modelos. Perfecto. Porque si son personas exitosas es porque hacían cosas diferentes a las otras futbolistas. Claro. Y los copié mucho y fue Marta, la mejor jugadora de la historia, brasilera. Marta Silva, brasilera. Marta Silva, sí. Da Silva y Carly Lloyd, la 10 de la selección de Estados Unidos, fue también 2 veces la mejor jugadora del mundo, Balón de Oro. Carly Lloyd. La vida me dio este sueño que cuando yo me fui a jugar a Estados Unidos, José, apenas yo llegué, contratan a Carly Lloyd. No. Entonces, pues imagínate, llego y llega la mejor jugadora con el 10 ella y todo. Entonces yo lo que hice es pegármele a ella. Entonces... En los entrenamientos. Yo me le pegaba y yo le hacía muchas preguntas. Yo era, pues ahorita todavía soy muy, muy preguntona. Perfecto. Y muy curiosa. Y no soy como que, soy yo y me voy aparte. No. Entonces yo quería saber por qué ella se convirtió en la mejor jugadora. Entonces yo hacía todo lo que ella hiciera. Ahí fue que aprendí muchísimo, porque aquí todavía no hay eso en Colombia. Y por eso nos llevan años luz muchas selecciones y se notan los mundiales. Y la gente se pregunta por qué nunca ganamos. Pero hay muchas cosas que para ganar realmente se hacen es fuera de la cancha y no en la cancha darle patadas a un balón. Entonces ahí es cuando aprendí realmente cómo una futbolista se debe cuidar, cómo se debe comer, cómo se debe dormir. O que un futbolista, por más que te paguen, nunca es suficiente las 2 horas de entrenamiento. Y es invertir en el propio cuerpo, que uno debe entrenar 2 y 3 veces, muchas veces al día. La parte psicológica es otra de las que aprendí,
porque las emociones a uno lo mueven muchísimo y por eso tenemos muchos altibajos. Y por eso te escuchas mucho, oye, ese futbolista hace 2 años jugaba de una forma y ahorita no juega, un ejemplo. Es porque mentalmente uno tiene muchísimos altibajos. Claro. A menos que tú estés con una persona que Claro. mentalmente te mantenga Claro. en un estado de constante, no motivación, porque la motivación Sí. baja todos los días, de entender que es disciplina realmente todos los días. Sí, evolución. Entonces yo me levanto hoy en día, después a 31 años, con hambre De aprender. de aprender Claro, y de ser mejor. Claro. Y esa para mí ha sido mi secreto. claro. Nos falta mucho para aprender aquí en el fútbol femenino colombiano, ¿no? Sí, Yo creo ni que en sí. el masculino. Y en el masculino también. Sigue existiendo mucha diferencia en la parte económica, en la retribución que tiene un jugador profesional, hombre, a una mujer profesional. Sí, Tiene que ser. muchísima, Claro. muchísima. Sí, la diferencia entre un James y tú, Es enorme, ¿qué? es abismal. Es abismal. No Bueno. llega ni a un No, 2% o bueno, 3%. si James gana 10, la mujer colombiana Ganaría 300.000, sería la diferencia. Entre así, más o menos. Increíble, increíble. Yendo un poco a tu personalidad, que me encanta, hay un aspecto que me gusta mucho, que admiro mucho y que respeto mucho en ti, y es que tú eres de las primeras personas, primeras jugadoras abiertamente que se declaran homosexuales y que defiendes mucho y respetas mucho y abanderas mucho a la comunidad LGTBIQ+. Yo admiro mucho eso en ti, que primero abiertamente lo seas, lo aceptes y estés ahí en esa condición. ¿Hay muchas niñas en la misma situación tuya? Sí, hay muchos. Para mí, entenderlo en el momento siempre estás en una encrucijada. Claro, Y 2, cuando eres un personaje público, a veces pareciera que ya es un pecado más grande. sí, Pero una de mis facilidades fue que yo nunca pensé en qué podían pensar. perfecto. Esa fue la principal. Eso forma parte de tu personalidad. Exacto, era yo misma, entenderlo y aceptarlo yo misma, que muchas veces ese es el problema, que ni siquiera te aceptas a ti misma, entonces pretendemos, o a ti mismo, y pretendemos pues que afuera nos acepten. Claro, Y 2, fui sincera desde un inicio con mi familia, cuando lo entendí. Y yo hablé directamente con mi papá, lo senté. Entonces mi papá, aunque al inicio le dolió, lo que mi papá más valoró fue que yo lo senté y hablé con él de frente. Ya. Y desde ahí él me admira mucho más y me respeta Perfecto. muchísimo más. Y lo mismo tu madre. hice con mi mamá claro. y lo mismo hice con mis hermanos. Entonces para mí, desde que ahí, para mí era el único no obligación, pero respeto hacia mi familia que yo debía tener, era enfrentarlos a ellos y hablarles con la verdad. Entonces en ningún momento se opusieron o me dijeron algo, Yoreli, además usted siendo, no sé, la 10 de la selección, ¿qué van a pensar? Mi familia en ese momento fue igual. A nosotros no nos importa absolutamente los de afuera y desde que usted esté feliz, Exacto. completamente. Y yo en eso intento hablar mucho con muchas niñas, se me acercan a eso. Mi primer consejo siempre ha sido, primero, ¿usted está segura o Claro. usted está seguro? Y 2, hable directamente con sus papás, porque es que eso es lo más... Claro, esa es como la presión. Sí, no, y yo digo que lo que más duro les da a las familias es que no digamos la verdad, pienso yo, o que no... Que no digamos la verdad. Sí, que no Dices tú, que enfrentemos. no digamos la verdad. Sí. Claro, no ser abiertamente. No estoy diciendo que va a ser fácil, porque pienso que para las familias pues no es lo que se desea desde un inicio, pero después un papá, yo pienso, una familia debería priorizar siempre la felicidad y la sinceridad de sus hijos. ¿Esa tendencia existe también en el fútbol masculino? ¿Cuál? La homosexualidad. No soy la correspondiente ni la más para decirlo, pero tengo muchísimos amigos
de muchísimos futbolistas en que dicen que sí, es muy normal. Exacto, bueno. Lo que pasa es que no sale mucho Exacto. a flote, Sí. pero no me consta, no soy yo quien debe decirlo. Claro, perfecto. Mira, volviendo a la cosa. ¿Por qué? Explícame una cosa que no entiendo un carajo. ¿Por qué te vetaron en la selección Colombia? Hasta el año pasado yo tampoco no lo sabía. Llevo 6, 7 años, creo que cumplí, vetada, pero yo ¿por qué? realmente no lo sabía. Siempre supuse que fue cuando en el 2018 ganamos la Copa Libertadores con el Huila. Sí. ¿Y? A nosotros internamente nos dicen el premio que se ganó la federación o la DIMAYOR, no sé, pues bien, se va a debitar, no va a ser entregado, porque el Huila masculino tiene una deuda interna y entonces ese dinero, ya que llega, porque los pagos se hacen, esto es un campeonato internacional, es la Conmebol, lo debe pagar a la federación del país campeón y después llega al club campeón y después del club a las jugadoras campeonas. Yeah. Entonces nos dicen que ese dinero se debe a debitar por una deuda que existía del equipo masculino. Entonces yo di unas declaraciones y esas declaraciones pues fue un revuelo completo, tanto que eso llegó inclusive hasta la FIFA y bueno, hubo fue muy escandaloso esa declaración. Okay. Yo nunca tuve una conversación, a mí nunca me dijeron si ante ellos fue molesta estas declaraciones, qué causó o no causó. Lo que es que a nosotros sí nos terminó llegando el premio, pero a partir de ahí yo nunca más volví a aparecer en una convocatoria. Yo el año pasado hablo con la federación, porque yo quería entender al menos el por qué. Porque todos estos años yo supuse eso, pero siempre cuando se pregunta, se dice que ha sido por mi nivel futbolístico, que yo ya no estaba en condiciones para estar a la selección Colombia. Por eso fue que yo volví a Colombia a jugar, para que realmente el país se diera cuenta pues también cuáles eran mis condiciones y así no quedara una duda. En la Copa Libertadores, pues yo salgo una de las mejores jugadoras de la Copa Libertadores. Empieza la Liga Colombiana siendo figura en todos los partidos. Y siguen saliendo las convocatorias y yo no estaba. El técnico decía pues que yo no tenía las condiciones. Nacional me ayudó muchísimo. Hice una reunión con Álvaro González. Sí. Y yo me senté con él fue muy abierto y él me dice que no existía ningún veto, que todo siempre fueron decisiones técnicas. Pero si fueron decisiones técnicas, si tú ves, por ejemplo, en las redes sociales y en todo eso, a mí me eliminan de todo. No sé, sale el gol histórico de la selección Colombia en el Mundial Sub-20. Yo fui la primera del gol. Mi gol fue el más lindo del mundo. O sea, un ejemplo así. Entonces muestran cualquier otra cosa, pero todo lo mío desapareció. Como el ADN de Yoreli Rincón en la selección Colombia, la desaparecieron por completo. Entonces, él me dice que no me preocupe. Faltaban 3 meses para salir la lista final de los Juegos Olímpicos. Y me dice, había una prelista. Esa prelista nunca es conocida, sino solo se conoce la lista siempre oficial. En la prelista de 50 jugadoras, yo no salgo. Ni siquiera en 50 jugadoras, yo no tenía el nivel tampoco. Entonces yo hablo con él se sienta conmigo, fue una reunión de 2 horas, yo lloré, él lloró, o sea, eso fue lo más... Esta reunión fue pública porque él quiso hacerla en la Liga de Antioquia y él, al final de todas las conversaciones, pues él me dice que nunca existió un veto, pero que si era algo deportivo, de tema de los técnicos, que eso quedaba saldado, esa deuda, y que quedaba sanado y que yo ya era hábil para ser convocada. Entonces, ¿sí volverías No, es que ahí no termina. Entonces me dice, tomémonos una foto, y él me dice, esta foto la repetimos en París. Yo me volví a ilusionar por completo.
Salió la lista oficial 3 meses después y yo nunca fui llamada a la Selección Colombia y nunca más me volvieron a llamar. A mí me aseguraron que nunca hubo un veto, pero, o sea, hasta hoy yo digo que fue eso el tema de que no tengo las condiciones para representar la selección. Se nos acaba el tiempo, Yoreli Divina, desafortunadamente, pero no te puedo dejar ir sin pedirte un favor. Y necesito que le metamos un gol, te lo suplico. Si metes el gol, vas a la selección con el número 10 y se acabó la pendejada. ¿Listo? Entonces ahí te pongo el balón, los pasos reglamentarios. Yo vengo acá. No se me puede mover usted. Yoreli, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cuando quieras. ¡Ah! Yoreli Divina. Muchísimas gracias, José. Me encantó verte, Para mí es conocerte un placer personalmente, estar acá, tenerte pero aquí. no me puedo ir porque yo te traía un regalo. ¡Ay! ¿Qué regalo? ¡Ay, muestra! No, Es de no, 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 palmeras. no. ¿Quieres que te sea muy franco? Sí. Como estoy gordo, No, espantoso. No importa. Esto no dura en mi casa más de un minuto, porque mi nieto, que es un futbolista impresionante, se va a quedar con ella. Pero yo por Bueno. lo menos ensayo ponérmela, eso se me va a salir la barriga y todo. Millón de gracias. Mira esta belleza. Mira esta belleza de regalo. Así deberían todos mis invitados. Ninguno me lleva regalo. La única que trajo regalo es Yoreli. Ella sí es educada. Ahora sí saben por qué. Ahí está. Un abrazo. Muchísimas gracias. A ti. Millón de gracias. Muchísimas Te quiero gracias. mucho y tienes que volver. Y esta es tu casa y este es tu programa. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, y yo te convoco a la selección mía. Un abrazo y un aplauso fuerte para Yoreli Rincón.